2, 3, 4. Come on, Mr. Selector, put your hands in the air one time. I wanna... Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En este nuevo episodio de nuestras charlas y en el mes de la conmemoración también de los derechos de la mujer, tenemos la idea de que durante varias semanas consecutivas tengamos oportunidad de dialogar con ellas, y empezamos con Paula Bujía, que es licenciada en Economía de la UCA, con certificación en inversiones en el Reino Unido, una trayectoria realmente muy rica, con paso ocupando distintos puestos, algunos de gran responsabilidad por Merrill Lynch, Schroders, estuvo justamente trabajando ahí, lo consultaba para ver si podía decir la cantidad de años que estuvo trabajando ahí, me dijo que sí, que no hay problema. 12 años en Londres como portfolio manager, después cuando vuelve entra al área, Ledesma, como head de asset management, y después en Quinto como directora de inversiones para la banca privada. Actualmente en Buda Partners. Después me vas a esclarecer, Paula, si esto es un emprendimiento propio, ok, bueno, y también trabajando, alternando con trabajo independiente. También Paula es directora suplente en BIMA, en Bolsas y Mercados Argentinos, así que un gran gusto recibirte en nuestro espacio, Paula. Muchas gracias por tu tiempo. Buen día. No, por favor, buen día a todos, y bueno, gracias a vos, Alex. Bueno, Paula, contanos un poco cómo nació tu vocación por la cuestión económica primeramente, y qué tan fácil o qué tan difícil te resultó también abrirte un camino tan importante como el que tenés, una trayectoria tan importante como la que tenés, desde tu perspectiva de género, de la perspectiva de género en general. Bueno, mira, como muchas personas... me surgió la vocación de economía porque quería ser como mi padre, que si bien no tenía una educación formal, entendía bastante y le gustaba mucho la economía. Juntos mirábamos programas como el de Neustad, o en casa se recibía el amigo y el cronista, desde que yo tengo memoria. Pero entré a la UCA para estudiar administración de empresas, y el primer año tuve un excelente profesor de economía, que me pareció espectacular. La materia es un desafío intelectual espectacular, así que nada, me metí de lleno a economía. Con respecto a tu pregunta sobre siendo mujer en finanzas, yo creo que tuve mucha suerte, mirándolo un poco con la distancia, porque hice mi carrera en empresas norteamericanas e inglesas, que tiene una filosofía de género mucho más marcada que lo que yo todavía veo en Argentina. Te cuento que yo tengo 5 hijos, entonces en muchos casos se me hubiera juzgado mi capacidad de responder a los puestos de mucha competencia y exigencia que tuve, y sin embargo estas empresas iban a resultados. Ser portfolio manager es espectacular porque es una meritocracia pura, donde más allá de tu color, tu género o creencias, lo importante es que tu rendimiento sea bueno. Entonces yo siempre digo que es una industria bastante meritocrática. Obviamente trabajé un montón, trabajé muchísimo, y así que en Europa es más común, en Londres es ver mujeres en posiciones altas. Yo diría que un 30-40% de las personas con las que yo trabajaba eran mujeres, y mujeres extraordinarias. En Argentina hay mujeres extraordinarias, pero se las ve menos en los poderes de decisión. Yo cuando empecé a trabajar en empresas argentinas ya tenía una trayectoria importante que hizo que
género tenga menos importancia. Y cuando lo pudo haber tenido en mis 30, como te digo, trabajaba para empresas extranjeras que manejan muy bien el tema de género, ¿no? Claro, así que, bueno, tuviste esa suerte, en definitiva, pero bueno, o sea, no solamente, como decías vos, muy claramente fue suerte, sino que también tu trabajo te fue respaldando fuertemente hasta llegar a puestos realmente de mucha importancia. Y esos diferentes avances que se te fueron presentando, ¿era un poco por donde vos imaginabas o proyectabas que iba a ir tu carrera, o se fueron presentando las oportunidades y las fuiste aprovechando? La fui aprovechando. Yo salí de la universidad queriendo trabajar en el Banco Central, poco inteligente, había convertibilidad, con lo cual el Banco Central tenía poco trabajo. Sí. Y prontamente me decepcioné con la macroeconomía, si querés, o pensé que no era para mí. Tuve la suerte de entrar a un banco local primero para hacer research de acciones y de bonos. Después en Merrill Lynch también hice research de acciones y ahí entré en la pasión, que es mi gran pasión, que es el mundo de acciones y de lo que se llama stock picking, ¿no? De elegir las empresas correctas, juntarme con management, analizar los balances, estimar las ganancias. Realmente me volví una apasionada de eso, y más tarde en mi carrera y metiéndome ya más en banca privada y también cuando volví a Argentina incorporé toda la parte de renta fija, alternativos y todos los activos financieros que te puedas imaginar, pero yo siento una gran pasión por las finanzas y digamos, me parece un desafío intelectual espectacular. Del otro lado hay gente inteligentísima que tal vez quiere hacer lo contrario que yo hago, que es o comprar o vender. Y la verdad que aprendes todos los días. Tenés que ser un día, como digo yo, semi-experta en COVID, otro día en Ucrania. Es imposible aburrirse, ¿no? Y tener curiosidad es muy importante. Yo aparte me encanta el análisis, o sea, que soy muy analítica, mucho a los números. Así que la verdad que me divierto muchísimo con lo que hago. Es realmente una pasión, no lo siento como un trabajo, así que me tengo que obligar a tener un balance entre vida y trabajo. Totalmente, y con 5 hijos aparte. Ya están grandes, pero sí. Sí. Bueno, pero fueron chicos en algún momento, así que sí, requirieron de más atención. También siempre digo que tengo suerte de que tuve un gran marido que me ha apoyado muchísimo, una gran pareja, y sé que hay muchísimas mujeres en mi situación que también la tienen, entonces por eso es que no tenemos necesariamente que elegir entre la carrera o la vida familiar. Se puede. Se puede con las dos cosas, se puede con todo, en realidad, en tanto en cuanto te lo propongas. Justamente también es un poco, digamos, a tono con lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué le dirías a una chica que está por ahí? Porque también nosotros tratamos de promover desde este espacio en los jóvenes en general su vocación por las cuestiones que tienen que ver con la economía, con las finanzas, y en este caso, bueno, una chica que por ahí está frente a la posibilidad de un ingreso universitario y tiene esa vocación, que con la experiencia que acumulaste, ¿qué consejito le darías? Mira, me pasó a dar clases en el ITELA y que había pocas mujeres en finanzas, o también participaba en una competencia de research financiero y también había pocas mujeres, y yo me preguntaba, ¿viste por qué? El director de finanzas de la maestría del ITELA me decía, Paula, tenés que ser un role model, ¿no? Y el año pasado en BIMA hicimos un programa de mentoreo para mujeres en finanzas, porque los números, cuando ves los números, como te decían los padres de decisión, sin hacer un tema político de esto, los números indican que hay pocas mujeres. Claro. Entonces, tal vez puede ser una falta de role model, de pensar que es un club de hombres y que no se puede llegar. Para mí, ya estoy viendo más, tengo un montón de mujeres a mi alrededor con las cuales trabajo, interactúo, extraordinarias que llegaron y se puede llegar. Y como digo, es un trabajo muy meritocrático, ¿no? Y que si uno se propone trabajar y ser curioso, mantenerse curioso sobre todo, como decía, es un gran desafío intelectual. Tiene muchas aristas, tanto el análisis, tanto los bonos como las acciones,
el portfolio management o desde research, tiene un montón de aristas donde si uno es curioso y le gusta el análisis, es divertidísimo, está buenísimo. ¿Te tira más el fundamental, el técnico? Mira, mi socio, después te cuento, él hace technicals, ¿no? Bastante, aparte de ser obviamente de fundamental. Yo lo que digo que el 80% de mi decisión de compra o venta es un análisis fundamental. Lo que te da el otro 20% de los technicals es el timing y te da como el momentum y te da de qué tan agresivo sos con la posición. Entonces te da idea de momentum, entonces ahí sabes qué tan agresivo y después con el timing. Y después soy una gran creyente en las líneas de tendencia, en lo que llamamos líneas móviles. Soy creyente de eso, como los soportes y resistencias. Uh-huh. Son indicadores que yo miro. Como te digo, los miro más que nada para un punto de entrada, un punto de salida, ver cuánto me sumo a la posición, en qué tamaño, ese tipo de cosas, pero te diría que la decisión se toma primero desde el fundamento. Perfecto. ¿A partir de qué momento decidís también comenzar con una carrera independiente de por ahí de corporaciones o empresas muy grandes? Mira, yo en el 2022 decido ponerme por mi cuenta porque veo un gran desafío, y yo creo que en Argentina ese desafío va a ser mayor, que es necesidad de tener un análisis más riguroso de lo que son activos del exterior y tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en la macro y en los mercados internacionales. Me pasó haciendo unos viajes con fondos, que se me acercaran asesores financieros a hacerme preguntas, y ahí me di cuenta que había esta demanda. Entonces, realmente ya tenía una vocación de empezar mi propio negocio y vi como eso una oportunidad, así que fue más o menos en 2022. Ahí arranqué en un asesoramiento que yo llamo que es un B2B, porque yo asesoro a LIX, asesoro a grupo de asesores, tanto en Uruguay como en Argentina, corredoras de bolsa en Uruguay, asesoro a family office, a multifamily offices, a otras instituciones como pueden ser una universidad, o si no también he hecho cajas, lo que llaman cajas o cámaras de comercio en Argentina. Uh-huh. Así que todo lo que armo son estrategias de inversión. Entonces se arman portafolios. Nosotros con mis socios tenemos un portafolio modelo, pero después se customizan según el cliente. Analizamos, tenemos un listado de fondos, de bonos, con recomendaciones. Estamos permanentemente juntándonos con economistas, con fondos, para hacer nuestras investigaciones. Hacemos diagnóstico de cartera, todo un bagaje de cosas que hace que le hagamos la vida más fácil a todos los asesores financieros que después, van al cliente final, ¿no? O sea que ahí adentro, digamos, de tu cartera de clientes tenés un gran marco que es precisamente el delineamiento de esa estrategia, y ahí adentro pequeños nichos de acuerdo a quién sea el cliente al que estás asesorando en ese momento. Sí, por supuesto, porque digamos ahí también, si bien nosotros armamos carteras diversificadas con activos del exterior, sobre todo en Uruguay el año pasado fueron bastante populares los activos argentinos, como te podrás imaginar. Entonces ahí también obviamente damos recomendaciones de ese estilo, o las cámaras de comercio también, o las cajas tienen posiciones en Argentina. Entonces es bastante amplio en lo que analizamos. Perfecto. Paula, hablemos un poco de mercado también, sobre todo en momentos tan convulsionados como este, arrancando un poco por, digamos, qué tan, hablando un poco, digamos, por ahí, tomándolo como termómetro a lo que está pasando en Argentina, qué tan endógeno fue lo que vino pasando a lo largo del año pasado, qué tan exógeno es lo que está pasando ahora, a dónde estuvo la bisagra de lo que está ocurriendo un poco y mezclando, si se quiere, un poco de temas, porque en definitiva acá, digamos, las causas de los diferentes movimientos y de las volatilidades tienen múltiples, digamos, orígenes, ¿no? Sí, sin duda, y es una de las cosas interesantes del mercado financiero, que tenés un montón de variables que entran en juego. Mira, yo el año pasado, a fines de año, escribí un artículo para una revista especializada donde yo llamaba que la suba que tuvieron los activos argentinos, extraordinaria sin duda, el año pasado, era absolutamente intrínseca o endógena, que era porque
las valuaciones eran regaladas, tanto de bonos como de acciones, y el posicionamiento era bajísimo. Entonces, la posibilidad de suba era infernal, que fue lo que se terminó dando, ¿viste? Si cuando vos hacías análisis de cuánto podían subir los bonos, con cuánto podían bajar, te va 2 o 3-1. O sea, era una inversión ganadora y asimétrica en la ganancia 100%. Yo lo que decía en ese artículo es que ya los activos financieros argentinos siguen baratos, pero siempre y cuando se sigan haciendo las cosas bien. El año pasado salió casi todo bien. Sí. Este año, digamos, le quedan a los bonos, le quedará un 10-15% de upside, con las cosas más o menos andando bien, y a las acciones para mí también bastante más, sobre todo las energéticas, pero las cosas tienen que salir bien. No vas a tener los retornos que tuviste el año pasado. Y también comentaba que nos estamos acoplando al mundo, porque ya hay un cierto posicionamiento y ya las valuaciones no son regaladas como eran. Entonces, y yo en ese momento mencionaba que más importante, porque tú viste cuando ganó Trump, decíamos, ganó el amigo Trump, nos salvamos, ¿no? Claro. Y yo lo que decía, es importante que lo que pueda hacer el fondo es también la política comercial en Estados Unidos y cómo esto nos va a impactar a nosotros. No solamente por lo que es el comercio, sino por lo que estamos viendo ahora, que es la inestabilidad en los mercados externos. Entonces, contestando a tu pregunta, sí estamos más acoplados al mundo, pero yo creo que si Argentina hace todo bien, en vez de tener un riesgo país en 700, podrías terminar el año con un riesgo país en 500 y con un Merval un 20% arriba, ¿sí? Eso con perspectivas buenas. Entonces, no creo que te descarrile totalmente, pues yo tampoco, digamos, eso parte de la base que soy dramática con respecto a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, más allá del ruido que está generando Trump, me parece que se va a ir acomodando y que Estados Unidos no tiene mayores problemas estructurales. Entonces, por eso no soy tremendista. Sí. Eso también ayuda a que te diga de que no veo una catástrofe en Argentina porque no veo una catástrofe en Estados Unidos, ¿no? Si fuese una situación externa mucho más delicada, tal vez también te diría que lo externo tiene más peso. Pero una parte externa que puede tener cierta volatilidad, pero no es un desastre, yo creo que Argentina puede tener potencial un poco independiente de lo que pase afuera si sigue haciendo las cosas bien. Ahora, hablando específicamente, digamos, de lo que está pasando en el mundo como consecuencia de todo este tema de guerra de aranceles y demás anuncios que está haciendo Donald Trump, vos decís, bueno, no sos tremendista. De hecho, a ver, en estos días, sí, la gente del mercado también siempre dice, ¿no?, de que hay que tener mucho cuidado con qué mérito o qué valoración uno le da a las noticias que va escuchando. Se empezó a escuchar el término recesión. Bueno, hubo datos positivos, si se quiere, también de la economía estadounidense en los últimos días, con lo que parece ser de que ese escenario no está cercano o puede llegar a no ocurrir en definitiva. Vos decías, bueno, esto se va a ir tranquilizando. ¿Qué evolución, si te tuvieras que trazar, ponerle una curva, le ves a esta situación como para que más o menos las aguas internacionales se tranquilicen un poco? Sí, vos decías recesión, se llegó a hablar de esta inflación, que para los economistas o los mercados es como hablar del cuco, ¿no? Sí. O sea, fue casi de peor eso, esta inflación, que es tener una recesión con una inflación alta. Mira, la evolución que veo, nosotros empezamos el año en Buda diciendo que veíamos volatilidad de titulares, ¿no? Entonces, también no sé quién decía el otro día que a Trump hay que tomarlo seriamente, pero no literalmente. Entonces, claramente, cuando asume Trump, quiere cambiar un poco la dinámica de poder, donde realmente los gobiernos, el gobierno demócrata anterior, habían sido bastantes laxas, desde las fronteras hasta los controles de la calidad de las importaciones y un montón de cosas que, bueno, muchos detalles. Entonces yo creo que el primer punto de Trump es querer cambiar esa balanza de poder para su lado o para Estados Unidos y mejorar su situación de déficit y de crecimiento, básicamente,
y está dispuesto a asumir cierto dolor en el medio, ¿no? Eso es lo que uno lee. Habiendo dicho eso, si uno tomase literalmente a Trump, el Producto Bruto de Estados Unidos podría caer entre 1 y 2 puntos en el largo plazo y la inflación subir más de 1 punto. O sea, sería como lo que dicen los ingleses, dispararse en el pie, ¿no? Cuando recibe una economía que crecía y con una inflación que estaba bajo cierto control. Sí. Entonces, yo siempre aposté a lo llama un counterbalance, ¿no? Como que algunas fuerzas en Estados Unidos iban a poner un parate para evitar ese impacto tan importante. Y ya los empezaste a ver, porque cuando anunció las tarifas para autos canadienses y mexicanos, después se juntó con la industria automotriz y lo retrasó un poco. Y en el lado republicano fue interesante, estos días él está tratando de pasar en el Congreso superar lo que se llama el techo de deuda, ¿no? Que Estados Unidos no podría endeudarse más, con lo cual no podría estar financiando su déficit, con lo cual pone en peligro el funcionamiento del gobierno federal. Este es un juego entre republicanos y demócratas todos los años, o sea, estamos acostumbrados, pero esta negociación está tomando más tiempo y los mismos republicanos le han puesto cierto parate a las ideas más locas de Trump. Entonces, y a eso te sumo que gente analítica o que lo conoce a Trump en su época del sector inmobiliario te dice o sea así. Con lo cual, tomarlo seriamente, pero no literalmente, es que algo va a quedar, pero no una cosa desastrosa, si querés. La parte que sí va a mantener son las tarifas a China, eso es una política que se va a mantener, pero pues el resto creo que va a ser bastante negociable, va a tratar de mejorar los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, que es válido, pero me parece que no va a tener un impacto económico tan negativo. Y sí puede tener un impacto súper positivo, toda la parte de regulación, baja de impuestos y lo que puede hacer Elon Musk en Dodge, ¿no? Entonces, en todo ese combo, creo que puede llegar a tener 2 o 3 meses más de duras negociaciones, pero que el mercado después empieza a leer que muchas de estas políticas es un fortalecimiento de lo que es, no son tan drásticas, y que en última instancia es un fortalecimiento de la economía estadounidense a largo plazo. Uh-huh. Aprovecho tu conocimiento también y tu experiencia en Europa para preguntarte cómo le pega a Europa también todo esto. O sea que Europa, junto con China, son de los mercados que más subieron este año. Yo a fin de año decía que había 3 contrarian plays, que consisten cuando vas a encontrar mercado, uno era Europa, otro China y otro Brasil. En el caso de Europa, porque estaba en la ultratumba, las evaluaciones, el posicionamiento, todo el mundo súper negativo, entonces en esas situaciones los rebotes son normales, y los datos económicos de Europa este año vienen un poco mejor. En la actividad que prácticamente el año pasado estaba en recesión, ahora está un poco mejor. A mí me cuesta ser optimista con Europa a largo plazo, porque para mí tienen problemas estructurales. En Alemania, sin ir más lejos, que es la mitad de lo que es la eurozona, estuvo basado en 3 conceptos. Uno, energía barata desde Ucrania, ya estamos con problemas con eso. El otro tema era venderle productos a China. China está consumiendo menos del exterior, aparte que cambió su consumo. Y la otra era mano de obra, Europa del Este, que también esa mano de obra se encareció. Entonces, en Europa, como Alemania como matriz productora, se estuvo debilitando, si querés. Y después tienen problemas estructurales, la demografía que le juega en contra hasta un exceso de regulaciones, y a eso ahora se suman debilidades políticas. Entonces, es muy difícil armar una historia positiva. Habiendo dicho eso, nosotros en Buda recomendamos fondos globales que tienen una posición en Europa de forma selectiva, porque tienen grandes empresas Europa. La gente tampoco mucho no sabe, pero en los últimos años el sector financiero europeo subió un montón, tenía tanto como el S&P. Entonces, siempre, inclusive en una región que como un todo tener cierta habilidad, vas a encontrar grandes oportunidades. Entonces, yo apuesto más, no tanto a la región, sino a elegir historias ganadoras. Gran parte de la suba, o igual Europa este año, estuvo concentrada en empresas de defensa, ¿no? Por este cambio que se está dando, donde Estados Unidos se está corriendo de la defensa global, digamos. Entonces se está obligando a Europa
a gastar en defensa. Entonces, mucho del aumento viene de empresas de defensa este año. Bueno, entre paréntesis digo, se está entrecortando un poquitito, por ahí no sé si estarás lejos de la antena como para tener buena recepción. De cualquier manera, se está entendiendo todo. Ahí me pongo. Perfecto. No, perfecto. Sí. Bueno, y vos mencionabas también, te quiero preguntar por Buda Partners, pero un poquito más adelante. Estamos charlando con Paula Bugía, licenciada en Economía de la UCA, bueno, con una gran trayectoria, la presentábamos al inicio. Muy conocida también en el ámbito de las finanzas y del mercado argentino también. Bueno, he charlado con gente que bueno, cuando le dije que íbamos a charlar con vos, me dijeron que bueno, digamos, así que mira, excelente. Me da como vergüenza cuando me dicen que te conocen, me dice, sí. por algo bueno o por algo malo, ¿viste? Me da como siempre... No, al contrario, no, me dice, si trabajó en tal lado, en tal otro, así que todo re positivo. Y en este sentido, bueno, también te quería preguntar, porque vos mencionaste a Brasil. Lo venimos escuchando cada vez de manera más reiterada al tema de el posicionamiento en Brasil y después, bueno, ya terminamos un poquito con Argentina y desembocamos ahí. Bueno, por ahí un mercado al que no se le daba mucha bolilla hasta hace algunos meses. ¿Cuándo ustedes desde el trabajo de research también y de seguimiento le empezaron a encontrar, digamos, y a ver la posibilidad de posicionamiento a Brasil y, bueno, a sus índices también, ¿no?, de la bolsa? No, digamos, cuando el año pasado hicimos el cierre de año, pensamos eso, lo que yo te decía antes de contrarian plays, ¿no?, de cosas que están muy subvaluadas, que todo el mundo odia, ¿viste? Eso. Uh-huh. Entonces, ahí identificamos a Brasil, a China y a Europa. A China, si bien este ETF de Large Caps China, que se llama FXC, el año pasado subió 30%, es como el que la gente no se enteró, el posicionamiento seguía siendo muy bajo y el sentimiento muy negativo, con lo cual incluimos a China, si querés, en ese combo. Pero Brasil era, como te diría, el contrarian por excelencia. Como siempre, una cosa puede ser barata toda su vida, con lo cual tenés que encontrarle un catalizador. Y yo creo que el catalizador que se encuentra en Brasil es este tema de las elecciones, y Lula muestra gran debilidad política hoy. Entonces hay posibilidades, y no te diría solo en Brasil, sino en varios países de Latinoamérica donde hay elecciones, que haya un corrimiento un poco más hacia el centro. Uh-huh. Así que un poco surgió por eso. Hay empresas que están en valuaciones 7 veces precio-utilidad, con el índice WZ tiene un dividend yield, o sea, un dividendo contra el market cap de un 6%, nunca visto. O sea, eso te hace que es regalado, digamos. Entonces, me parece que el mercado se va a anticipar, como se anticipó a las elecciones en Argentina tantas veces, y por eso hay que estar posicionados. Atento. ¿Cuál, vos que venís también charlando con gente del exterior, con fondos? Y te agrego otra cosa más. Sí, cómo no. Un tercio del índice de Brasil es materias primas. Y, digamos, uno de los principales catalizadores para las materias primas es una debilidad del dólar estadounidense, que es lo que estás teniendo ahora. Entonces, claro, eso impulsa a los commodities en general, y la bolsa brasilera tiene una alta correlación con los commodities. Totalmente. Así que, bueno, estamos hablando del ETF o del Bovespa en general, del EWZ. Sí, el EWZ que sigue bastante al Bovespa, por lo menos en un 80%, así que está correlacionado. Sí. Perfecto. Y en este sentido, ¿cómo estaban, digamos, posicionados esos grandes fondos y esas empresas de inversión del extranjero que por ahí, bueno, te consultan también en la TAM? ¿Cuánto tenían, digamos, de posicionamiento en la TAM? También teniendo en cuenta de que acá, bueno, tuvimos rendimientos superlativos, hay algunos rubros que fueron creciendo paulatinamente y que tienen un crecimiento todavía por delante muy importante, pero bueno, un año 2024 que cerró con un Merval con unas ganancias terribles, digamos. ¿Cómo estaba repartido el cajoncito LATAM y qué, digamos, produjo también, o cómo se fueron produciendo los cambios en ese sentido? ¿Qué fue lo que estuviste viendo en ese aspecto? Sí, mira, yo me junto con muchos portfolio managers que vienen de afuera, porque
que manejan fondos, porque después nosotros los recomendamos o no en nuestras estrategias, si nos gustan o si los analizamos, si nos gustan. Entonces me he juntado con muchos portfolio managers los últimos años, con lo cual sé cómo están pensando. Primero decirte que Latinoamérica, en los índices que ellos usan como benchmark, lo que se llama como que traquean ellos, claro, o que siguen, Latinoamérica no tiene una posición muy grande. Eso para decirte en un momento, con lo cual estar o no, Latinoamérica no les va a cambiar, entonces tienen que encontrar un atractivo. En la renta fija, los bonos corporativos brasileros sobre todo, y algo los soberanos, son bastante buscados, si querés. En México se usa mucho Pemex también, que es la petrolera, y en Argentina encontrás fondos que tienen fondos de mercados de deuda en mercados emergentes o latinoamericanos que tienen 1 o 2% en Argentina. Algunos con soberanos, y después la acción el bono que más vi fue el de YPF, claro, que llegó a rendir, no sé si te acordás, 20% en el 2023 y ahora están rindiendo 7%. O sea, imagínate la ganancia que tuvieron esos portafolios. Muchos se deshicieron porque hoy en día los bonos corporativos argentinos no están atractivos si los comparás con sus pares latinoamericanos, pero YPF fue un nombre que se repetía bastante, que fue una gran inversión en la parte, sobre todo de deuda. En la parte de acciones, te diría, y habiéndote dicho eso, me he encontrado con fondos que me decían hasta que no saquen el cepo yo no entro. Claro. Porque ya se han quemado en el 2018, entonces no están viendo seriamente Argentina hasta que no salgan del cepo. Dos cosas, una la salida del cepo y otra en las elecciones de medio término, porque tienen que sentir que la población realmente compró estos cambios que se están dando en Argentina, que lo que uno ve con la popularidad de Milei es que teóricamente la población lo compró, pero lo que están esperando también es que ver el resultado de las elecciones para saber la sostenibilidad de eso, ¿no? Argentina ya estuvimos en esta situación varias veces, entonces se sabe eso. En la parte de acciones, te diría que el posicionamiento es entre bajo y nada, ¿viste? Hay compañías que tienen vista, si querés es casi argentino, claro, tienen vista, pero no hay un posicionamiento muy grande. Lo que sí se dio a fines del año pasado, te diría del último trimestre, fue aumento de volúmenes de ADR, ¿no? Que uno piensa que ahí entraron posiciones de afuera, probablemente lo que se llama hedge funds, o sea, más especulativos. Los fondos tradicionales realmente no han acumulado en Argentina, y como no están los índices, ¿viste? No es que tenés que estar sí o sí. Y después te voy a decir algo más interesante todavía, que es, hay un tema de problema de liquidez de las acciones argentinas brutal, porque las acciones argentinas son poco líquidas, porque lo que flota en el mercado no es más del 20-25%, cuando en el mundo es 50-70% una acción cualquiera, ¿no? Entonces, hay muy pocas empresas argentinas que vos tengas liquidez. Un fondo de $1.000 millones, comprar un punto de Argentina, estamos hablando de $10 millones. Entonces, con acciones que tal vez tienen liquidez 1 millón por día, si se cebaran todo, tienen 10 días para armar la posición y ni te cuento para desarmarla. Claro. Entonces, los portfolios hacen esos cálculos, a lo que también te lleva, que no sé si te acordás, yo siempre lo cuento, me parece extraordinaria la historia, cuando recién asume Milei y que va a Davos, Stan Druckenmiller, que es un inversor histórico, sí, escucha después en replay la charla de Milei y busca en un chat TTP, decime los 4 o 5 acciones más líquidas de Argentina, y las compró. Después las analizó y después preguntó, pero primero las compró. Entonces, él entendió que tenía que ir por lo más líquido porque era la única forma en un mercado chico, ¿no? Entonces, eso me lleva a que si Argentina la incluyen en los índices o si Argentina se pone de moda, tenés que ir a los 4 nombres más líquidos, que son YPF, Galicia, Macro, Pampa. YPF, Galicia, Macro y Pampa, correcto. Tal vez le pueden meter TGS, sí. Vista es un proxy también, Argentina obviamente, o sea, así que si Argentina se pone de moda y entran los flujos, tenés que buscar esas acciones por flujo, te diría. Pero bueno, no se vio un posicionamiento muy grande, te diría, en los activos argentinos, por eso es que si hacemos todo bien, vuelvo a repetir, que es un gran if, debería ser, pero claro, salió todo bien. Sí, sí. Yo creo que queda potencial. Y bueno, y eso mismo vale para el inversor argentino y para las inversiones
intra-Argentina, en definitiva. Sí, nosotros no vamos a mover la aguja. A ver, sí, el inversor argentino mueve la aguja, obviamente, pero si vos consideras los flujos que pueden venir de afuera, que son enormes, el movimiento puede ser parabólico, ¿no? Puede ser muy importante. ¿Y qué expectativa hay de que eso pueda ocurrir? Está en función del IF, está en función del sí, pero ocurre tal cosa, ¿no? Y si sigue todo como hasta ahora. El Fondo Monetario está descontado. La pregunta es qué es lo que está descontado. Tendría, para que sea una sorpresa positiva, tendría que ser 20 billones de libre disponibilidad que te atrasen los vencimientos, o sea, todos esos condicionamientos van a ser importantes. En el fondo todos lo sabemos y está en el mercado. El tema es ahora el detalle, ¿no? Entonces, ese catalizador sí está bueno, te va a dar cierto sostén, sobre todo si es un poco un rebote, si es un poco mejor de lo esperado, pero para hablar de grandes movimientos yo creo que son las elecciones, que si vienen bien las encuestas el mercado se puede adelantar, y después las elecciones, la salida del CEPO y con los RIS, las inversiones en Argentina genuinos, y volverías a una especie de los 90, si querés, donde con inversiones Argentina puede llegar a crecer al 6%, 5% u 8% por varios años seguidos. Eso sería un cambio de paradigma, si querés, en Argentina, y eso te llevaría a este gran impulso de las acciones, ¿no? Entonces, para mí ese es el juego final. Está bien. ¿Estamos baratos o estamos caros, Paula? Estamos baratos. A ver, estaba justo mirando esta mañana el precio-utilidad de YPF después de la corrección de casi 20% que tuvo. Tiene un precio-utilidad de 6 veces, o 5 veces, 5,5. Llegó hasta el 7 cuando estaba más cara. ¿Es más cara que Petrobras? Sí, porque Petrobras tiene un precio-utilidad de 5 y algo. Pero cuando vos ves los planes de YPF puede duplicar su EBITDA. No solamente yendo a lo no convencional, sino también por el crecimiento de producción. El último balance excepcionó, porque bueno, no puedes pegarle en todos los balances, claro, pero mirándolo en el mediano largo plazo, es una acción que tiene muchísimo potencial y Vista entra en esa historia también, que cayó de 60 a 40, digamos, para mí son grandes oportunidades. Entonces el equity argentino sí está barato, sobre todo la parte energética, y los bonos, como te digo, 700, hay pocos países con 700 puntos de riesgo país que tengan superávit comercial y superávit fiscal, digamos. No es habitual, ¿sí? Claro. Entonces, también están baratos. Yo ahí me tiro más por un 35-41 para tratar de capturar esa baja de riesgo país con duration. Para los más conservadores, un BOP real 2027 te está dando 11-12, con una duration mucho menor, te los quedas hasta el final, es un muy buen rendimiento también. Las obligaciones negociables argentinas están un poco descolocadas porque entre el cepo, el blanqueo y no sé qué, la verdad que todo el mundo las buscó. Son grandes empresas, pero cuando las comparás con otros pares de Latinoamérica como Ecopetrol, Pemex, que tienen el mismo rendimiento mejor, o sea, las obligaciones negociables argentinas no están particularmente baratas, menos que alguien lo quiera comprar para comprarte ese carry del 7% en dólares, ¿no? Hay grandes créditos, no niego eso, pero como inversión o apreciación de capital, las obligaciones negociables no la tienen. Sí me parece que lo tienen los bonos soberanos, incluyendo el BOP real, y sí me parece que tienen las acciones. ¿Corto o largo? Esa es la otra pregunta también. Para asumir una posición. Ya que estamos mezclando todo, te lo dejo para que lo contestes, sí, tanto desde la renta fija como la variable. Conviene pararse cortos, cuánto es corto, y si conviene pararse largo, cuánto es largo, ¿no? Bueno, si querés corto, porque los BOP reales, la duración de los BOP reales de 2 y algo de 2027, con una tasa del 12 me parece atractivo, y si me parece, buscando más apreciación de capital, en AL35, G35, GD41, AL41, yo iría por ahí. Sí. Es un poco... Que sería más mediano, digamos. ¿Y en renta variable? Mira, en renta variable yo sigo apostando al sector energético, más después de la corrección que tuvo. Me gusta todo, YPF, Pampa, TGS, Vista, CEPU,
Bueno, esas. Sí. ¿Tocaron piso? De las reguladas, las que más me gustan son Metrogas y Transener. ¿Perdón? Sí, perdón. Yo te interrumpí en realidad. No sé si querías agregar alguna más en reguladas. Después de lo que yo te decía, si querés ir por los flujos, ahí tenés que agregar a Banco Macro y Banco Galicia. A mí lo que me pasa con los bancos es para tener la rentabilidad que tuvieron cuando tenían bonos soberanos y ganaban plata por ahí, ¿viste? Y que hagan de banco, que están siendo de banco, tenés un crecimiento muy importante. Me parece que mientras tanto los resultados van a decepcionar, y cuando vos ves las valuaciones de los bancos argentinos no están baratos con respecto, por ejemplo, a los brasileros, y no están baratos con respecto al mercado argentino. Entonces, si vas por flujo, sí, todavía compro Macro y Galicia, pero si vas por fundamentals, me quedo más con las energéticas. Uh-huh. Y después te agrego otras dos más. Hay dos más que a mí me gustan, porque yo creo que el crecimiento de Argentina van a sorprender positivamente. Va a ser mejor que lo que se espera. Ya los economistas están aumentando sus expectativas de crecimiento para Argentina, pero yo también ahí entonces apuesto a Ternium Argentina y a Loma. Uh-huh. Te agregaría esas dos. Sí, me río porque, bueno, hay un conocido, ¿no?, que es, casi te diría, hincha de Ternium, que en este último tiempo ya casi, digamos, está lindando con el bullying, ¿no?, ese fanatismo. Sí. Pero ese es el momento de comprar, cuando ya te hacen bullying, que la gente capituló, es que capituló, y cuando tenés que comprar. Bueno, le mando un saludo a Lucas, porque es el hincha de Ternium, con respecto bien a eso, como para agregar. Te banco, Lucas. Bien, mira, cómo te hemos distinguido, Lucas, también acá en este espacio. Así que bueno, completísimo. Bueno, te pregunto ya para finalizar, y agradeciéndote infinitamente tu tiempo, Paula, vos, tus inversiones personales, ¿cómo las manejás? Porque nos hemos encontrado, la verdad, con casos muy hasta graciosos, digamos, porque gente que está en fondo desde hace mucho tiempo, que se dedica a lo que te dedicás vos, nos cuentan, no sé, yo soy un señor de 70 años más o menos, porque tengo Coca-Cola, tengo GM. Bueno, vos cómo manejás tus inversiones personales, sos arriesgada, sos más moderada, con el devenir de los años imagino que también eso fue mutando, ¿no? Sí, digamos, yo tengo más bien un perfil moderado, agresivo, porque a mí las pérdidas no me preocupan. Si yo creo en una historia a largo plazo, no me preocupa. El problema que tengo y que mi marido me critica es que yo le hago los trades, que mis clientes ganan un montón de plata, yo hago los trades y me olvido de hacerlo para mí, o lo hago última, con lo cual... Bueno, ese es el problema de ustedes que trabajan en esto, o sea, ya que llegan al borde del cierre de mercado para hacerlo de ustedes también. Pero aparte también porque es donde tenés que tener la cabeza, ¿viste? Yo no puedo estar todo el día pensando en mis inversiones. Igualmente yo, viste que en Argentina el largo plazo es la próxima semana. Bueno, claro, yo tengo una visión más anglosajona del largo plazo, con lo cual para mí el largo plazo es 3, 5 años y por lo mínimo 1 año. Claro, lo normal en el mundo es lo tuyo. Correcto. Claro. Entonces yo tengo una cartera balanceada entre renta fija, renta variable, y tengo algo de alternativos con commodities que me gustan. O sea, tengo una cosa balanceada o diversificada, y la rebalanceo, como te dijera, una vez por trimestre. Porque tampoco puedo estar todo el día tradeando mi cartera, porque mi foco está en otro lado, ¿sí? Y aparte que es la forma de ganar plata a largo plazo, ¿viste? Hay muy pocos millonarios que son day traders. Hay muchos millonarios como Warren Buffett que son de esto del análisis y de mantener el largo plazo, ¿no? Claro. ¿Viste? Y los norteamericanos tienen una costumbre de invertir en el mercado accionario estadounidense todos los meses vía su 401k, ¿no? Su fondo de pensión. Y cuando lo miras en el largo plazo, el S&P ha dado un 8% anual de retorno a lo largo de la historia. Entonces, eso de tratar de encontrarle el timing, y viste, está sobrevalorado. El timing es lo más difícil y se puede perder mucha plata. Con lo cual, si querés, un poco por filosofía y por comodidad y tranquilidad, mis inversiones son, sí, mediano o largo plazo. Entonces invierto en fondos que yo pienso que son muy core. Tengo algunos, ¿viste? Tengo bonos soberanos brasileros, tengo algunos corporativos, algunos fondos de bonos con una duration de 3-4, y después tengo fondos globales que tienen un excelente proceso de inversión en elegir las acciones, y después tengo
oro y empresas de petróleo hace mucho tiempo, que me han dado muchísimas alegrías, sobre todo el oro, lo tengo hace por lo menos 3 años. Así que nada, viste, si yo me tratase de tradear el oro, me hubiese perdido. Ahí tengo un poquito de Bitcoin, sí, como debe ser, ahora que está el ETF que me lo facilita, tengo un poquito de Bitcoin también. Así que nada, pero bueno, es todo pensando en largo plazo. Bueno, pero estás haciendo lo mismo que haces con tus clientes, una cartera bien diversificada, o sea, que tenga un poco de piedad tu esposo también. Sí, digamos, yo siempre digo eso, ¿viste? Los ingleses también tienen una frase de poner tu plata donde está tu boca, ¿no? Que lo que vos decís también lo haces para vos. Si vos ves, mi portafolio se parece bastante, obviamente, a lo que sugiero a mis clientes. Obviamente depende del nivel de riesgo, pero sí, obviamente, sí, eso es, sin duda. Bueno, sí. ¿Qué es Buda Partners para terminar y para finalizar? Contanos. No es una empresa de yoga. No damos clases de yoga. Es la primera explicación que te pide, seguro. Es una sociedad extraordinaria, que me llena de satisfacción, que comenzó en noviembre del 2023. Tuve la suerte de cruzarme con un economista uruguayo, un gran economista uruguayo que se llama Guillermo Davis, que se había independizado también unos años haciendo lo mismo que yo. Los dos estábamos con demasiado trabajo y nos dijeron, tienen que juntarse, ¿no? Entonces, si querés, es la junta de pares y complementarios en muchos aspectos, y tener otra cabeza para pensar. Y te lo descifro, ¿no? Buda es por Bujía Davis, es una combinación de nuestros apellidos, pero es ese asesoramiento a grupos de asesores, a leaks, etcétera, que lo hacemos conjuntamente, que me parece que es un producto superador de lo que hacíamos individualmente, así que eso es Buda. Excelente, así que bueno, está explicada la sigla, entonces también. Sí. El mayor de los éxitos también entonces en este emprendimiento, Paula. Un agradecimiento especial nuevamente para vos y por tu tiempo, porque la verdad que al final nos extendimos un poco, pero estuvo realmente muy entretenida la charla, súper amena, súper entendible también aparte, y bueno, la verdad que bueno, ojalá tengamos una próxima oportunidad de volver a charlar con vos. Sí, por supuesto, Alejandro, mil gracias.